Bueno, como siempre, cuando se habla de el problema hipertensivo del embarazo, los auditorios se llenan y me disculpan, colegas, que no haya más sitios para los que están sentados o en el suelo o parados. Vamos a discutir un poquito el uso del sulfato de magnesio, que me imagino que todos los acá presentes saben cómo usar este fármaco. Y vamos a discutir la razón del uso de esta medicación en el problema de preeclampsia y eclampsia, pero sobre todo el uso en el posparto, si se debe o si no se debe de utilizar. Y como dije anteriormente, yo no tengo ningún conflicto de interés personal que declarar. Lo que les voy a demostrar está simplemente basados en estudios aleatorios que hemos hecho acá en Latinoamérica. Y estos son los objetivos. Primero, el uso de sulfato de magnesio en preeclampsia severa o con criterios de severidad. Ya definimos en la conferencia anterior a lo que nos referimos como preeclampsia severa. Vamos a discutir algunas de las barreras que previenen el uso de este fármaco en esta condición. Y finalmente vamos a discutir el uso del sulfato en el posparto. Y estos son los antecedentes. Como habíamos dicho anteriormente, la preeclampsia y eclampsia sigue siendo una de las principales razones responsables por mortalidad materna en nuestros países. La gran pregunta es, ¿cuál es la incidencia de eclampsia en aquellas mujeres que tienen preeclampsia severa? Y los estudios dicen que más o menos es entre el 1 al 3% y es mucho más común en países de lo que llamamos ahora de bajo o medios recursos. Y el sulfato de magnesio es recomendado en pacientes con preeclampsia severa en el trabajo de parto y por las primeras 12 a 24 horas postparto para prevenir la convulsión, la eclampsia. Y simplemente quisiera ver con una levantada de manos, acá no sin ninguna crítica, ¿quiénes de los acá presentes usan sulfato de magnesio en aquellas mujeres que tienen preeclampsia severa, ya fueron a ya tuvieron el parto, ya sea por vaginal o por cesárea, pero la mujer tiene criterios de severidad? ¿Quiénes continúan el uso del sulfato de magnesio en el posparto, ya sea 12 a 24 horas? Ok, creo que todos, ¿no? La mayoría. Ok, creo que después de mi charla van a cambiar un poquito. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente el uso de sulfato de magnesio es de beneficio para madres y niños ante un cuadro de preeclampsia. Y el estudio más grande que todo obstetra ginecólogo del mundo tiene que conocer muy bien es el famoso estudio MACPI, o MACP, si quieren en español, que ha sido el estudio más grande, ya casi 20 años, el próximo año va a tener 20 años, un estudio en muchos países del mundo, de más de 10,000 mujeres, en que la mitad, más de 5,000, fueron randomizadas o aleatorizadas a recibir sulfato de magnesio ante una preeclampsia severa. Las otras 5,000 recibieron placebo. Y como ven, la tasa de eclampsia aquí realmente se redujo por un casi 60% en las mujeres que recibieron el sulfato de magnesio comparado a las mujeres que simplemente recibieron placebo. Este es un estudio muy importante porque hasta hace 20 años, sobre todo en Inglaterra, no se usaba para nada el sulfato de magnesio en esta condición. Curioso. Usaban hasta ansiolítico, diazepam, eso estamos hablando de Inglaterra y no estamos hablando de hace muchos años. Y este fue el estudio que realmente cambió el mundo. Y como un estándar, el sulfato de magnesio ante una preeclampsia severa es el fármaco de elección. Entonces, esa es la primera parte que es importante. Lo que quiero que sepan, que la mayoría de la gente no sabe, cuando uno ve cómo fueron las mujeres aleatorizadas,
Lo curioso es que hubo casi 1.100 mujeres, o sea, una décima parte de todo el universo de mujeres, que recién fueron aleatorizadas a recibir el sulfato de magnesia una vez que ya se habían desembarazado, o sea, en el posparto. No en el anteparto, sino en el posparto. Y cuando uno ve los resultados del efecto del sulfato de magnesia en el posparto, y este es el estudio MACPAI, lo que uno demuestra es que realmente no hay valor significativo en aquellas mujeres que recibieron sulfato de magnesio posparto en la tasa de convulsión. Ojo, el estudio no tenía suficiente poder para analizar ese subgrupo de 10% de mujeres, porque fueron incorporadas en el universo en que la mayoría de las mujeres tuvieron la condición anteparto y habían sido aleatorizadas antes de desembarazarse. Pero este es algo que para nosotros era importante cuando empezamos a pensar y diseñar qué queríamos de hacer, si realmente hay que dar sulfato de magnesio en el posparto, sí o no. El otro estudio que les quiero demostrar que es muy importante, y el estudio MACPAI fue publicado en una buena revista, en el Lancet, que todo el mundo respeta. Este estudio de Michael Belfort, que ahora es el jefe de obstetricia y ginecología en Baylor, en Texas, él hace otro gran estudio aleatorizado en mujeres con preeclampsia severa. Y estudia el sulfato de magnesia no en contra del placebo, como fue en el MACPAI, pero en comparación con un bloqueador del calcio, en este caso la nifedipina. Y el objetivo primario era igualito que el MACPAI, ver la tasa de eclampsia, de convulsiones basada en el fármaco al que fue expuesta el paciente. Y lo que demostraron contundentemente, similar a lo que había demostrado el estudio MACPAI, que las mujeres que recibieron sulfato de magnesia tuvieron una tasa mucho menor de eclampsia, de convulsiones, comparada a las mujeres que recibieron la nimodipina, un bloqueador de calcio. Y no vamos a discutir por qué Michael decidió usar este bloqueador de calcio. Esa es una historia muy larga. Pero el hecho es que sigue demostrando que el sulfato de magnesia es superior a ya sea placebo o a otros fármacos para evitar la convulsión. Nuevamente Baja, ya en el 2003, basado en estos dos estudios, pone todo en conjunto y trata de ver la tasa de convulsiones en mujeres con preeclampsia severa. Y acá puso 4 estudios, incluyendo el MACPAI, que como ven una gran cantidad de mujeres, el de Michael Belfort, que tenía 1.800 mujeres, y 2 estudios más pequeños. Y lo que demuestra es que en mujeres control, ojo, que recibieron solo placebo o nimodipina, la tasa de eclampsia o la tasa de convulsiones era de 2%. ¿Ok? O sea, ese es un número para acordarse. Ante una preeclampsia severa, si no recibe convulsiones, le puede decir, si no recibe, sulfato de magnesia, las chances de que la mujer tenga una convulsión, una eclampsia, no son tan pequeñas. Son pequeñas, pero es un 2%. Entonces, por eso yo les dije al principio, entre 1 al 3%. O sea que, sin hacer nada, las chances de que la mujer tenga una convulsión son pequeñas, pero están presentes. En cambio, al recibir el sulfato de magnesia, como ven acá, las chances de que una mujer convulsione cuando tiene una preeclampsia severa es menos del 1%, ¿no? Acá él mostró 0,6, o sea que es importante. Pero hay barreras al uso de sulfato de magnesio. Yo tengo un chat de gente de Flasoca a través de toda Latinoamérica en que discutimos casos difíciles y cosas así. Y en el 2018 me empezaron a decir, Jack, ¿sabes qué? No hay sulfato de magnesio en Colombia. Por alguna razón. Es un fármaco barato, pero a veces hay escasez.
¿Y qué hacemos? ¿Lo debemos usar en amenaza de parto prematuro? ¿Lo debemos usar en el posparto? ¿Qué debemos hacer para poder usarlo simplemente en aquellas condiciones indicadas como la preeclampsia severa antes de desembarazarse? Entonces, el mensaje es que hay que evitar el abuso o el uso no indicado de este fármaco. Esa es otra razón, otra barrera para el uso del sulfato de magnesio. A veces somos nosotros mismos los especialistas, ya sea por falta de educación, por el temor, uy, si le estoy dando el sulfato de magnesio, de repente la mujer va a parar de respirar, ¿no es cierto? Por eso medimos los reflejos, si la mujer está, función renal está orinando bien, está respirando, porque la mujer puede parar, ¿no? Y todo el mundo sabe que si la mujer para de respirar, paramos de sulfato de magnesio, ¿y qué le damos? Una ampolla de calcio, ¿no? Eso es, todo el mundo sabe. Pero el hecho es, lo que llama la intención es este estudio en México. Y México es un país también de avance, no está tan mal. Mucha gente en nuestros países se han entrenado en México, en los grandes centros de perinatología, en el DF. Y fíjense, el uso del sulfato de magnesia, ya sea en preeclampsia o en eclampsia, en México demuestra barreras significativas al uso. Por ejemplo, en aquellas mujeres que tenían preeclampsia severa, solamente un 38% de las mujeres reciben sulfato de magnesio. Y este estudio es del 2013. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son las razones? Y estos son hospitales en que tienen datos. ¿Cómo era posible? ¿Okay? Solo un 38% de mujeres de preeclampsia severa reciben sulfato de magnesio. ¿Y cuál debe ser la tasa que debería ser correcta? Debe ser casi un 100%, ¿no? Si tienes una preeclampsia severa, sobre todo sin desembarazarse todavía, sulfato de magnesio es el fármaco que se debe dar para evitarla. Okay. Debido a estas inquietudes, viendo que en países es difícil dejar a la mujer en un sulfato de magnesio, ya la mujer se desembarazó, ya no tenemos tanta preocupación que el bebé está dentro. ¿Cómo monitorizamos a estas mujeres que están recibiendo? Todo el mundo acá me levantó la mano que en el posparto están dando el sulfato de magnesio. Espero que lo sigan dando intravenoso y no, ya, no como lo vi. Yo estuve trabajando en África subsahariana por mucho tiempo y ahí no tenían ni siquiera intravenosa, todo era intramuscular y eso duele duro. Pero el hecho es que hay que tener ciertas precauciones. ¿Cómo la estamos monitorizando a la paciente? ¿Dónde debe estar la paciente? ¿En la sala de partos? ¿En unidad de cuidado intensivo? ¿En un cuarto normal posparto? ¿Qué hay de la lactancia? Díganme nomás con las manos. Si su mujer con preeclampsia severa ya se desembarazó 4 horas después ya sea por vía alta o vía baja, vaginal o cesárea, está recibiendo sulfato de magnesio por preeclampsia severa, ustedes dejen que la mujer ambule se dice walk, ambular, o deambular, o que dé breastfeeding, nursing, lactancia, gracias, que dé de lactar. ¿Ustedes dejan eso? Si la mujer está recibiendo sulfato de magnesio, ¿la dejen que esté caminando? No. ¿La dejen que le dé de lactar? No. ¿Y por qué no? No, puede haber peligro, hay que monitorizarla bien o no. O sea que hay barreras y estamos evitando lo que ahora queremos todo el mundo, que madre, el binomio madre-niño estén juntos desde el momento en que nazca el bebé. ¿Por qué la preeclampsia severa va a hacer que los separen? Entonces empezamos a discutir con Paulino si realmente hay evidencia que dice que una mujer que ya se desembarazó y sobre todo si ya había recibido sulfato de magnesia, necesita ese sulfato de magnesia postparto. No podemos encontrar evidencia alguna
en forma aleatoria que decía, usted recibe sulfato de magnesia, usted no recibe sulfato de magnesia, y vamos a ver cuál era la tasa de eclampsia una vez que ya se desembarazó y que había recibido sulfato de magnesia antes de la interrupción del embarazo. Esa era la gran pregunta. Entonces, Paulino, por ejemplo, empezó a estudiar, porque mucha gente, yo no sé si lo usan por 12 horas o 24 horas posparto, hay variación, la COC dice 24 horas. Paulino hace en Panamá un estudio pequeño en que compara a mujeres con preeclampsia severa que habían estado recibiendo sulfato de magnesia, se desembaraza, usted tiene el sulfato de magnesia por 6 horas, usted tiene por 24 horas, ¿qué es lo que encontró Paulino después de que aleatorizó 286 mujeres? Que encontró que realmente la tasa de convulsiones era la misma, 0, en ningún lado. O sea, por lo menos evidencia de Panamá que si ya lo va a usar posparto, no lo tiene que usar por 24 horas, que lo use solo por 6. Este es un metaanálisis de Yifu en la China, publicado hace un año, de ver todos los estudios en que mujeres habían recibido sulfato de magnesia anteparto, se desembarazan, y si había el uso del sulfato de magnesio era por un corto tiempo, ¿ok? Corto tiempo. Y este estudio no aleatorio, sino este metaanálisis, y ahí ven varios estudios, incluyendo el más grande de Paulino en Panamá, con 240 y tantas mujeres. Y en conclusión es que en todos estos estudios, este metaanálisis, el uso de sulfato de magnesio por poco tiempo, definido por 6 horas posparto, no está relacionado a mayor incidencia de eclampsia comparado con 24 horas. O sea que por lo menos hay esa evidencia. Entonces esto nos llevó a pensar, así como habíamos hecho para tratar de responder si en nuestros países era correcto usar el sulfato de magnesio, el manejo ya sea agresivo o conservador ante una preeclampsia severa antes de la semana 34, y demostramos que lo correcto es esteroides e interrupción del embarazo después de 48 horas, si es que es la preeclampsia severa antes de semana 34 en nuestros países. Decidimos hacer un estudio aleatorizado, otra vez, en maternidades en 5 países latinoamericanos, incluyendo el suyo, porque tuvimos pacientes de la Alta Gracia, de la maternidad en Santo Domingo. Hicimos un estudio aleatorizado en que decidimos mujeres con sulfato de magnesia que habían estado recibiendo magnesio. Usted, después del parto, no recibe sulfato de magnesia. Decidimos no usarlo, no solo por 6 horas, sino no sulfato de magnesia versus lo típico, las 24 horas de sulfato de magnesia, y a ver qué pasa. Y eso fue nuestro objetivo primario, ver si la tasa de convulsión, la tasa de eclampsia postparto es diferente en pacientes que habían estado recibiendo sulfato de magnesia antes de desembarazarse, si es que le da o no le da sulfato, ¿ok? Para poder responder. Y ese fue el objetivo primario. Después secundarios, ahí tienen todos los que están ahí enumerados. Y estos son ahí está también participaron 5 países, 9 maternidades, los criterios de inclusión, preeclampsia severa, y ahí les digo algo, 8 horas de sulfato de magnesia antes del parto. Bueno, Jack, ¿y de dónde sacaste 8 horas? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 22? Y 8 horas de un promedio de 1 gramo por hora, o sea, más o menos un total de 8 gramos. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, eso salió, y ahorita les voy a mostrar, de el estudio de Michael Belford, que fue publicado en la revista de Nueva Inglaterra, en el New England Journal, en el que comparó sulfato de magnesio versus nifedipina y demostró que el sulfato de magnesia era el fármaco que había que dar, pero el que, si uno ve y revisa ese estudio,
ninguna paciente en este estudio que había recibido 8 horas de sulfato de magnesia a un promedio de 1 gramo por hora, o sea, 8 gramos, anteparto, no tuvo convulsiones. Ahí ven, 0 de 831 mujeres. Ahí es donde sacamos el valor de 8, no porque se me ocurrió a mí o a Paulino, sino por lo menos algo en la literatura. ¿Y por qué decidimos, por qué tuvimos las agallas de no darle sulfato de magnesia a un brazo del estudio? Uno puede decir, usted es un irresponsable, ¿cómo va a hacer eso? La mujer va a convulsionar. Esa parte del estudio, del criterio, vino de lo que les había dicho al principio del estudio McPie, que 10% de las mujeres, más o menos 1.200, habían sido aleatorizadas posparto, cuando tenían preeclampsia severa. Y la mitad recibió sulfato de magnesia y la otra mitad recibió, ¿qué? Nada, agua, placebo. Y no hubo diferencia alguna en la tasa de convulsión. Entonces, los dos criterios que habíamos estado usando eran basados en los dos estudios más grandes que se han hecho de sulfato de magnesia ante una preeclampsia en la historia del sulfato de magnesia. Y este fue el estudio que hicimos. Como ven, fue un estudio grande. 555 mujeres que recibieron sulfato de magnesia postparto, el mismo número que recibieron simplemente solución salina. Estudio aleatorizado, los clínicos no sabían qué estaba recibiendo, esto fue hecho con las farmacias de los hospitales, o sea, un estudio bien hecho. Y para decirles, colegas, hacer estudios en nuestras maternidades, siguiendo todas las de la ley, porque estos estudios, para poder publicarlos, sobre todo en el British Journal, en Lancet, tienen que demostrar que todo se ha seguido en forma correcta. Allá no hay hermanitos, sí, no te preocupes, no. Todo tiene que ser en serio porque todo es revisado. Y en su país, en la Alta Gracia, hicieron, no me acuerdo exactamente qué número de mujeres contribuyeron a ese estudio, pero participaron, se tenía que hacer en forma correcta. Eso quiere demostrarse que en nuestros países, cuando el deseo, y no era que yo lo subvencioné con muchos millones de dólares, teníamos un fondo pequeño para hacer este estudio, en el que lo utilizamos actualmente para darle a las mujeres que participaron un token a cada una por cómo se debe hacer un estudio, por haber participado y consentido participar en el estudio. Lo que quiero decirles es que sí se puede hacer estudios y ciencia en nuestros países, incluyendo el suyo, para poder responder realmente con veracidad y conciencia qué es lo que mejor conviene para nuestras mujeres, que puede ser totalmente diferente a lo que hacen en Estados Unidos, a lo que hacen en Inglaterra, a lo que hacen en Australia, porque las realidades pueden ser distintas. Entonces, lo que vimos es que las características maternas, no había duda, la mayoría de estas mujeres tenían preeclampsia severa, ahí están todos los criterios, quiero terminar una vez, pero lo que vimos es en lo que se llama la eclampsia en las primeras 24 horas. En las mujeres que recibieron sulfato de magnesia, una mujer convulsionó, o sea, una tasa del 0.2%. Habíamos dicho que con sulfato de magnesia era 0.6% en todos los estudios, o sea que un número muy bajo. Y en las que recibieron no magnesio, aunque uno dice, oh ya, mira el doble. Hubieron 2, compararon una, por favor, son 2 de 558, o sea, 0.35, o sea que no hay diferencia alguna estadísticamente. Lo que sí fue muy importante, lo que habíamos discutido, el tiempo para poder deambular o el tiempo para poder lactar, muy diferente, obvio, en las mujeres que recibieron sulfato de magnesia versus las mujeres que recibieron placebo. O sea que este estudio demuestra que no hay ventaja alguna en aquellas mujeres que habían recibido sulfato de magnesia por 8 horas o 8 gramos antes de desembarazarse, de continuar el fármaco posparto, y no solamente que no causamos daño a la madre, no estamos incrementando la tasa de
convulsión, pero estamos facilitando que esa mujer se acerque más a su baby, pueda tener relación, pueda lactar mucho más rápido, pueda deambular y evitar, ¿no?, de estar tirada ahí en la cama y de repente me desarrolla una trombosis o una cosa más. Entonces, simplemente para acabar, una de mis fellows de medicina materna fetal, ahora en el Jefferson, puso todos los estudios, incluyendo el nuestro, a descontinuar el sulfato de magnesia postparto, una revisión sistemática y un metaanálisis, y lo mismo que habían demostrado los chinos, no hay ventaja alguna en el continuar el sulfato de magnesia postparto en aquellas mujeres que habían recibido el sulfato de magnesia anteparto. ¿Ok? Entonces, para acabar, porque llega mi tiempo, creo que es importante entender que esta entidad es común para todos nosotros, ya lo había dicho mi amigo el doctor de la Vega, que uno tiene que, pueden ser que sean diferentes enfermedades a diferentes momentos, pero el hecho es que en forma clínica, ya no para estudiar lo teórico, en lo que se refiere al manejo, yo les estoy dando datos que han sido publicados basados en estudios aleatorios que todavía no han sido adaptados por todo el mundo. Entonces, yo presento esto en la Sociedad de Medicina Materna Fetal en Estados Unidos. La primera persona que se levanta nuevamente es mi gran amigo Baja Sebay. Bueno, Jack, yo tengo dudas de tus estudios. Otra vez la arrogancia, porque realmente sabemos si se han hecho bien o no. Primer comentario. ¿Por qué no se van a hacer bien? Porque si hicieron en la República Dominicana ya hemos falsificado los datos o no, pero para que vean a dónde llega a veces, y hay que tener cuidado, porque lo que nosotros demostramos es que eso es dicho incorrecto. El segundo comentario es, bueno, tú sabes que la tasa de convulsiones en mujeres que tienen preeclampsia severa es muy baja, es menos del 0,5%, me dice. Entonces, felizmente que yo estaba preparado y le muestro su mismo análisis que él le había dicho, si es que no se da sulfato de magnesia, la tasa de convulsiones es 2%. Y él lo había dicho en su propio estudio, se quedó callado. Y al final reconoció que esto es importante. Entonces, creo que tenemos algún tiempo, y acá está Alberto también para algunas preguntas. Lo que yo les digo no es mi opinión, ¿ok? Primero quiero dejar eso bien claro. Yo les estoy diciendo lo que dice la literatura y les estoy diciendo lo que hemos realizado en forma de estudio en nuestros medios, ¿ok? Si ustedes lo usan o no lo usan, ese es su criterio. Es muy difícil y yo sigo batallando con Paulino a través de Latinoamérica dando estos conceptos. Desafortunadamente nadie presta atención porque el poder de la COC, de los gringos, del British, diciendo que hay que hacer esto, todo el mundo sigue eso. Y yo no digo que no, pero si nosotros hacemos estudios que son apropiados con nuestras mujeres, ¿por qué no vamos a hacer lo que es correcto para nuestras mujeres? Por lo menos eso es lo que yo pienso. Entonces, si hay preguntas, las dejamos para ahorita, ¿no?